Bueno, en el cuestionario de normatividad laboral, ¿qué es un contrato laboral y cuáles son sus elementos? Es un acuerdo entre dos personas naturales o jurídicas donde se pactan las funciones o servicios a prestar y la remuneración que va a recibir por la prestación de este servicio y de las funciones realizadas. Los elementos son la prestación del servicio, la realización de funciones, la subordinación, que es el acuerdo de recibir órdenes y cumplir un horario, y la remuneración, que es lo que se va a pagar por hacer este trabajo. Menciona las clases de contrato y sus características. Entonces, el contrato por obra-labor se realiza para una labor específica y se trata de un acuerdo que finaliza cuando la obra llegue a su final. Generalmente estos son pues construcciones de hospitales, colegios, universidades, cosas así. El contrato a término fijo tiene una fecha de inicio y de terminación que no debe superar los 3 años, pero puede ser prorrogada. El contrato a término indefinido solo cuenta con una fecha de inicio determinada. Este puede hacerse de forma escrita o verbal. Es uno de los tipos de contratos que puede finalizar por decisión de una de las partes o por acuerdo de ambas partes. Dentro de los tipos de aprendizaje encontramos el contrato de aprendizaje que se establece cuando una persona natural realiza una formación teórica, teórico-práctica en una entidad autorizada. Este no puede tener un tiempo de duración mayor a 2 años. El contrato laboral, el contrato temporal, perdón, ocasional o accidental, se celebra para realizar labores distintas a las actividades normales de la empresa o del empleador. Su duración es inferior a 30 días. Contrato por prestación de servicios. Es un contrato de naturaleza civil, comercial o administrativa. Este tipo de contratos se utiliza para la contratación de trabajadores independientes, o sea, personas naturales, y también puede ser utilizado para la contratación, pues, de personas jurídicas, como es empresas. Este tipo de contrato no puede ser utilizado para la contratación de trabajadores que deban realizar labores permanentes en la empresa. La duración de este contrato se limita a la duración de la labor, pues, encomendada. No existe la subordinación, no debe haber una prestación presencial, personal del servicio y solo tienen derecho al pago de honorarios. Realiza la labor encomendada por sus propios medios y herramientas de trabajo y no se somete a un periodo de prueba. Al terminar el contrato, algunas de las causales de despido son engaño, violencia o injuria, daño material causado intencionalmente, todo acto inmoral o delictivo, violaciones graves de las obligaciones, revelaciones de secretos de la empresa, enfermedades contagiosas o graves, entre otras. ¿Qué es una jornada laboral? Es el horario que el trabajador debe cumplir diariamente y que se ha acordado entre las partes al firmar el contrato de trabajo y que como máximo puede ser de 44 horas semanales. ¿Cuáles pagos constituyen un salario y cuáles no? Los que constituyen un salario son las comisiones, las horas extras, los recargos nocturnos, remuneración por trabajo dominical y festivo, bonificaciones regulares, viáticos permanentes por manutención y alojamiento. Los que no constituyen los pagos son las primas, las bonificaciones, las gratificaciones, la participación de utilidades y los excedentes de la empresa. ¿Qué tipos de salarios hay? El salario integral, que es una modalidad de remuneración que agrupa en un único monto el salario básico y el pago de las prestaciones sociales con primas, cesantías y vacaciones. Para ser considerado integral, el salario no debe ser superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El pago de salario en especie es una parte del pago laboral que se recibe en bienes o servicios en lugar de dinero. Este incluye beneficios como alojamientos, transportes, seguros médicos o vales de comida. El salario fijo es una cantidad de dinero predeterminada y constante que un empleado recibe de manera regular, ya sea semanal, quincenal o mensual, independientemente de su rendimiento o las horas trabajadas. Y el salario variable es un componente salarial que se agrega a los salarios básicos a los trabajadores. Este se da como incentivo por el cumplimiento de las metas, objetivos y desempeño en sus labores. La paga de incentivos puede variar según el tiempo. Este no se cuenta como precio fijo dentro de la nómina
y puede obtener un incremento o una disminución, pues sin repercusiones. ¿Cuáles son los descuentos permitidos, las prestaciones sociales y las apropiaciones? Dentro de los descuentos están los aportes a seguridad social, que son salud y pensión, embargos judiciales y retención en la fuente, si el empleado lo autoriza también, aportes a sindicatos, cooperativas y cajas de ahorro, créditos de deudas con el empleador por sanción disciplinaria. En cuanto a las prestaciones, están las cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, auxilio de transporte, si aplica, si el salario cuenta con el auxilio de transporte. Otros beneficios definidos en la ley o en el contrato de trabajo. Y las apropiaciones corresponden a los costos que el empleador debe provisionar en la nómina para cubrir las prestaciones sociales que serán pagadas en la fecha correspondiente. Incluyen los costos del empleador por seguridad social, las prestaciones sociales, las cesantías, las primas y eso, y los aportes para los riesgos laborales. ¿Cuáles son las tarifas tanto en salud, pensión y ARL? Para salud es el 12,5%, para la pensión el 16% y para la ARL el porcentaje varía dependiendo del nivel de riesgo de la actividad entre el 0,5% o el 6,9%. ¿Cuáles son las indemnizaciones que debe pagar el empleador? Indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, indemnización moratoria, por despido de trabajador en estado de embarazo, por no consignar las cesantías en el fondo de cesantías, por la no entrega de dotación, por el despido de un trabajador con discapacidad, por no afiliar o no pagar la seguridad social, por no cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo, pues entre otras más. Los tipos de recargos de horas extras, entonces existe el recargo diurno, que está del 25% del salario base, el nocturno, que está del 75%, el dominical o festivos diurnos, que son un 105%, y el dominical o festivo nocturno, que es de un 155%. Los principales cambios de la reforma laboral de la Ley 2466 del 2025 establece el contrato a término indefinido como regla general, limita los contratos a término fijo a 4 años, ajusta la jornada laboral con nuevos recargos nocturnos y dominicales y formaliza el contrato de aprendizaje. Además, incluye licencias remuneradas para citas médicas y escolares y establece nuevas obligaciones para los empleados y las plataformas digitales. Muchas gracias.